Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña, ya se me iba a olvidar, y me acompaña como de costumbre Leti Mosqueda. Ay, Leti. Ay, Jackie, ¿se te iba a olvidar tu propio nombre? Sí, mi nombre, que yo soy el host. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como @Crónicas de Crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información. Si no han ido a ver la información de este caso, ya está arriba. Y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Hola a todos otra vez. Estamos de vuelta con la tercera y última parte, ahora sí, del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Fíjense, estaba escribiendo tan rápido que puse Luis Donaldo colorido, con todo respeto y perdón, pero eso puse Y colorido. con minúscula. Colorido, ajá. Si no han escuchado la primera y la segunda parte, les voy a dar un mini resumen. Ahora que si lo que quieren es tener toda la información, pues entonces vayan a escuchar los otros 2 episodios o a ver nuestras caritas en YouTube. Para que sepan cómo llegamos al punto del que vamos a partir el día de hoy. Con unas clases de historia, política, mucho cochinero, continuamos con la última parte de la crónica del asesinato perpetrado por Mario Augusto Martínez, la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el asesinato a la Esperanza de México. ¿Cómo vamos? ¿Cómo te sientes, Leti? Confundida porque nos confundimos una a la otra en el episodio 2. Sí. Ahí traigo una fe de ratas, ahorita se lo voy a dar, pero... A ver si es la misma que yo traigo. Ajá. Pero en general, o sea, este caso a mí me gusta, me da gusto que ya lo vamos a terminar. Y me muero por compartir los tantos perfiles que le hicieron a la persona que dicen que es Mario Augusto Martínez. Recibí 2 mensajes. O sea, recibí varios, pues, pero 2 que nos dijeron, me siento confundida con el episodio. Y les voy a decir que yo también me sentí confundida cuando lo estaba escuchando, porque no, o sea, regularmente los episodios yo sí los escucho antes de subirlos para saber si está correcto y luego lo escucho cuando ya, para ver cómo me quedó, ¿no? Cómo nos quedó. Así es como me he dado cuenta que mi muletilla es el todo el rato y que de repente lo cambio por otro. Y también me di cuenta que me revolví yo sola escuchando el otro episodio. Entonces les quiero ofrecer una disculpa. Antes que nada, no es que no nos pongamos de acuerdo. Sí hay muchas cosas que no nos podemos decir porque no le puedo quitar el factor sorpresa a lo que voy a decir y que Leti no sepa, o lo que ella no, o lo que va a decir ella. No siempre yo lo sé porque obviamente es una sorpresa para todos, para que nuestra respuesta sea lo más... Porque no está ensayado, o sea, no es como que estamos leyendo, o sea, sí y no es como, no está coreografiada la interacción una con la otra. Exactamente. Entonces, en el episodio pasado, cuando dije que no sabía cómo se llamaba el sujeto que detiene Federico Benítez, el de la chamarra blanca que trae una gota de sangre, que el fulano dice, quiero que sepas que sí es de Colosio, pero yo no lo maté. Y luego le dicen, pero, güey, te hicimos la prueba de la parafina, o sea, la prueba de si disparó una pistola. Y dijo, sí, pero yo no fui. Y fue al que dejaron ir después de todo el show de, pues él está diciendo que no, nosotros no estamos seguros, no es él. Ok. El tipo sí era Jorge Antonio Sánchez Ortega. Entonces les ofrezco 1,000 millones de disculpas. Es muchísima información la que estamos manejando y tal vez no fui igual de clara que en otros casos. Entonces les ofrecemos una disculpa. Esa es mi fe de ratas. Les fallé, lo siento. Entonces, ¿es la misma que tú traías? No. ¿Tú traes otra? Sí. Jesucristo. ¿La leo? Léela.
No voy a decir quién para proteger la identidad. Fue tu papá el que nos dijo. Estoy segura. En el minuto... No, sí fue tu papá. O sea, sí puso minutos y segundos. O sea. En el minuto 1 hora y 54 minutos del primer episodio de Colosio, Jackie dice, aborto privó de la libertad a Colosio. De la vida, está bien, perdón. Pero nos entendiste, pa. Ajá, lo siento mucho. De la libertad de andar en la vida. La libertad de vivir. Ok, entonces, bueno, habiendo aclarado ese punto, ahí les va el mini recap. ¿Nos vas a decir cómo te hizo sentir la investigación o ya? Pues... ¿O le doy con todo? Es que de manera muy general es lo mismo. O sea, ha sido el sentimiento de... ¿Really? O sea, neta. Y lo estábamos platicando con Brando porque decía, es que 1994 es pura basura. Porque ustedes no saben, pero digo, tenemos una conexión muy cercana con Dificultades Técnicas Podcast. Lo dije la primera. Bien. Y en nuestra locura del caso de Colosio, a toda la gente que se nos ha atravesado les hemos dicho que vayan a ver el programa de 1994. Entonces, Brando dijo, ¿qué puedo? Y nosotros, 1994. Sí. Ve y mira. Y yo le decía, es que 1994 es la culminación de algo que empezó en el 86. O sea, hasta ahí se empezó a desbordar toda la popó de todo lo que se había estado construyendo y destruyendo al mismo tiempo en México. Vayan a ver Narcos, México. Primero Colombia, luego México y luego 1994. Y van a entender cómo me siento. Netflix, patrocínanos. Entonces, vámonos con el recap, ¿ok? Es un mini recap. Como les platiqué en el episodio 1 y 2, el 23 de marzo de 1994, el entonces candidato a la presidencia de la República Mexicana, Luis Donaldo Colosio Murrieta, se presentó a un meeting programado en la colonia Lomas Taurinas, una presentación de último minuto en una colonia mayormente priista, en la que no se encontraba su grupo de escoltas habituales. Ahí, después de un poco más de 15 minutos de discurso, se dirigía a la salida de la colonia cuando Mario Aburto Martínez realizó 2 disparos que alcanzaron las sien y el abdomen del candidato. Aquí les va el horario más o menos de cómo sucedió todo. A las 16 horas, Luis Donaldo llega al aeropuerto de Tijuana procedente de La Paz. 16:30, el candidato y su comitiva arriban a Lomas Taurinas. 16:35, inicia el acto político. 17:08, concluye el acto. 17:09, Colosio baja del templete instalado sobre una camioneta donde ofrece el discurso y comienza a caminar lentamente entre una multitud hacia su camioneta. A las 17:12, habiendo caminado unos metros, el candidato recibe 2 disparos de arma de fuego, uno en la cabeza y otro en el abdomen de Mario Aburto Martínez, quien es aprendido en el sitio 4.7 segundos después de que hizo el primer disparo. A las 17:20, Colosio ingresa en el área de urgencias del Hospital General de Tijuana. De inmediato se lleva a quirófano. A las 18:55 sufre un paro cardiorrespiratorio irreversible. Se le practica las labores de reanimación. A las 19:45, los médicos lo declaran muerto. A las 20:47, Lievano Sáenz, vocero de la campaña colosista, anuncia su fallecimiento. A las 21:30, inicia la necropsia al cadáver. Toda esta información es obtenida en base a un video publicado por la Procuraduría General de la República el 6 de diciembre del 2018. Por su parte, a Mario Aburto Martínez, versión 1, le ponen una chinga y lo entrevistan. Lo entrevista gente del Grupo Táctico de Tijuana, los judiciales, gente del Estado Mayor Presidencial, y se lo llevan al día siguiente a México, en donde después de limpiarlo y ponerlo presentable, nos presentan a Mario Aburto Martínez, versión número 2. Si sabían, si no sabían, se los explico. En la primera medición mide 1.64, el que está en la cárcel mide 1.70. Nada más ahí para su acervo cultural. ¿Puedo crecer? Sí. También les platiqué que antes del asesinato Colosio había tenido problemas con nuestro propio pequeño Maquiavelo, Carlos Salinas de Gortari. Hay 3 fiscales principales encargados del caso. Solo 2 de ellos dijeron que, ¿sabes qué? A lo mejor sí no fue Aburto solo, pero al final decidieron que ese hombre de 23 años, sin mucha escuela, y al que de repente le dieron ganas de ir a un mitin mientras se comía una torta, y casualmente lo llevaba una pistola, y casualmente entre la multitud se pudo acercar al candidato, él lo había hecho solo. Hubo muchos involucrados, algunos de ellos incluso estuvieron algunos años en la cárcel. Todo esto mientras el hermanito de Salinas I dejaba al país en la ruina y el hombrecillo del error del 94, o sea, Cedillo, se enfrentaba al desastre que estaba pasando en todo el país.
Mario Aburto Martínez fue sentenciado a 45 años de prisión como único responsable del magnicidio. Ahora sí, sin más ni menos, vámonos a nuestras teorías de conspiración y a que Leti nos deleite con los perfiles del único y solo asesinato. Para no interrumpirlos, ni interrumpirnos, nos vamos a ir con mi anuncio favorito. Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas trabajo de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscalos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. Les voy a hablar un poquito de las muertes colaterales o muertes que siguieron, que se supone que son rondadas o no deslindadas. Se me fue la palabra. Bueno, que descienden después del asesinato. Se me fue la palabra, es con D. Después de que asesinan a Colosio. ¿Desprendidos tampoco? No, tampoco. El 17 de abril del 96 es ejecutado de un tiro en la cabeza Arturo Ochoa Palacio, delegado de la PGR de Baja California, en marzo de 1994. Esto mientras hacía ejercicio en una pista atlética de Tijuana. Este funcionario fue quien ordenó filmar el video más conocido del crimen y una hora después del asesinato pidió 20 copias de la cinta. Ahorita les voy a dar una noticia de esa cinta. La primera de las cuales entregó a su jefe, Diego Valadez. Luego avaló que otra copia se mostraba a Aburto durante el primer interrogatorio de la PGR frente a Raúl Loza, antes de que se le tomara su primera declaración, el asesino prestado y el sexto pasajero. ¿Ok? Aquí les van. El primer teoría de conspiración es el homicidio múltiple. Una de las hipótesis más conocidas para sostener la idea del complot es la supuesta existencia de al menos 3 abortos, como ya lo hemos venido viendo. Que la verdad no está... ¿Qué son las 3 fotos que tenemos? Que no está tan descabellado. No, es que lo voy a subir porque es una foto en donde vienen todos los diferentes... ¿Abortos? Para que más o menos nos demos cuenta. Y como les acabo de mencionar, en la cuando lo llevan, la primera vez que lo miden y todo, mide 1.64. Eso se supone que medía el original. El que ya iba a la escuela, pues sí, o sea, el que se supone que... Del que encontraron su identificación, exactamente. Del que encontraron su identificación, eso medía. Entonces, el que está ahorita en Almoloya, sí, sigue en Almoloya de Juárez, creo, sí. Mide 1.70. Y tiene, bueno, whatever. Varias personas con un gran parecido físico, según la teoría de conspiración, habrían coincidido en el mitin de Lomas Taurinas. Uno dispara, el otro es detenido y una más presentada ante la prensa en el penal de Almoloya. Esto fue alentado por diferencias superficiales detectadas en las fotografías, por omisiones y falta de cuidado en la primera etapa de investigación, así como por varios documentos oficiales en los que quedaron asentadas distintas estaturas del mismo individuo. El primer aborto sería el que disparó contra la cabeza de Colosio. La mano que empuña el arma es derecha y muestra un extensible negro, lo que siempre les hemos dicho que no es el mismo, sin anillos en los dedos. En versiones periodísticas se identificó con el hombre joven que fue hallado muerto la misma noche del 23 de marzo de 1994. ¿Se acuerdan? El del taller mecánico. El del taller mecánico, exactamente. Una de las fotos del cadáver, quien en vida se llamó Ernesto Rubio Mendoza, fue comparada con otra del tirador en el mitin de Lomas Taurinas y resultaron casi idénticos. Este hombre aparece en el video con el cabello rizado y frente despejada. La subprocuraduría desestimó esta pista. O sea, me encanta, no. No, oye, pero se parece un montón y no. Es que hicimos pruebas y no es el mismo. ¿Qué pruebas? Así viene. ¿Qué pruebas hiciste? Pues comparación de fotos. Lo vi. No. Y ponen una foto y encima la otra con transparencia y pues no se ve. Pero es del que está muerto. Sí. Sí es. Hay una... Te la voy a pasar para que es que es la foto de un cadáver. Pero le sobreponen una foto en acetato. Pero ¿estás de acuerdo que un cadáver se hincha? Pues fue ahí, de volada, en cuanto lo hallaron. Bueno, vamos a seguir con esto.
Este hombre aparece en el video, como ya se los mencioné. El segundo aborto correspondería a la persona detenida por los integrantes del Estado Mayor. En los videos y fotografías posteriores al crimen aparece como un joven de complexión delgada, un reloj plateado con extensible metálico en la mano izquierda y un anillo en el dedo anular, mientras que en la mano derecha no lleva nada. Ese es al que agarran y le ponen su retro madriza ahí on site. El tercer aborto correspondería al joven presentado detrás de un cristal blindado en el penal de Almoloya, con complexión robusta, cuello grueso. Se le llama la pista del cuello de toro. Cabeza cuadrada, cabello lacio y sin el lunar en la mejilla. También se criticó que se le cortara el cabello y se afeitara el bigote, a lo que la Subprocuraduría del Sistema Penitenciario Federal, entonces dependiente de Gobernación, respondió que así los estipulan las normas internas del Ceferezo. En todo caso, esta norma rigurosa, entre comillas, no se observó ni con los Mayoral ni con Tranquilino Sánchez, o sea, nada más le quitaron el vello facial al principal sospechoso, a los otros que le ayudaron, no. Ellos fueron retratados en su ficha penal tal y como llegaron. A todo ello se debe agregar la presencia de Jorge Antonio Sánchez Ortega, cuyos rasgos físicos son parecidos a los de los abortos, además de su ropa manchada con la sangre de Colosio, que es el mismo de la chamarra blanca, como ya les comenté, y el resultado positivo en la prueba de Harrison o en la prueba para saber si disparaste un arma, que otra vez, ese es el tipo que dice, pues sí, la sangre que traigo es la de Colosio, porque tienes una... Porque se sprayó. Ajá, es como splash. Las gotas de sangre son diferentes cuando caen por gravedad que cuando te salpican o te impactan después de que hay como un rocío por pegarle a algo. Entonces, él trae unas gotas de sangre y cuando le preguntan, pues dice, sí es de él, pero porque lo iba cargando. Pero la demás gente que iba cargando a Colosio, el cuerpo de Colosio, está llena de sangre. Él tenía una gota y es por salpicadura, no por gravedad. Y salió positivo en la prueba de Harrison o de la parafina en las manos. Entonces cuando le preguntan por qué, dice, pues es que tiré en la mañana y me puse gel en el cabello. Entonces por eso ahí están los químicos y entonces es cuando la PGR dice, ok, estoy de acuerdo y pues no es. ¿Por qué? Pues porque él está diciendo que no y no es. Okay. Entonces. Pero ¿estás de acuerdo que esto hace match con toda la investigación? ¿Fuiste tú? No, ok. Es que, ¿sabes qué? Para mí esa es mi teoría yo sé que no está bien que lo estoy diciendo ahorita, pero esa es mi teoría favorita. O sea, es como... Dijiste lo que yo diría. Es claro que era un camino que tenían que limpiar. Y claro que en algún momento se les salió de control y no pudieron eliminar a todos los que tenían que haber eliminado y por eso se les hizo este desmadre. Porque si hubieran matado, como mataron teóricamente al aborto 1, si hubieran matado al 2 y nada más se hubieran quedado con el 3, o sea, no hubieran tenido nada que investigar. Nada que, ninguna foto que comparar, ningún examen que hacer. Exactamente. Pero tal como lo estaba investigando el comandante Federico Benítez, al que también asesinaron y es también otro asesinato que mucho tiempo dijeron que había sido por el narco aquí en Tijuana, pero todo el mundo está de acuerdo con que realmente tiene más que ver porque él había llevado su propia línea de investigación, perdón que me desvié, pero como les había mencionado, él llevó su propia línea de investigación desde un inicio porque se le hizo muy raro que no lo dejaran llevar policía a cuidar, cuerpo policíaco a cuidar a Colosio y él metió gente vestida de civil. Es cuando se dan cuenta del fulano de la chamarra blanca. Y que a final de cuentas lo asesinan, entonces todo el mundo dice, pues fue por Colosio. Fue porque realmente estaba haciendo preguntas que estaban incomodando a alguien y estaba encontrando respuestas. Exactamente, entonces a él también lo asesinan, pero, o sea, me queda muy claro qué tan adentro está el cochambre que les tocó pagar daño colateral, básicamente. Entonces,
Luego de un dictamen de identificación fisionómica el 30 de marzo del mismo año, el perito Ismael Hernández Montero reconoció que la persona detenida en Tijuana tenía el pelo ondulado, mientras que el que estaba en Almolo ya lo tiene lacio. Pero lo explica diciendo que el pelo de la cabeza es lacio con muy ligeras ondulaciones que al crecer se acentúan más. That is so not true. O sea, eso es totalmente una mentira. ¿Tú por qué no tienes el cabello ondulado? Si te crece como lacio y lo tienes súper largo. Cuando está mojado tiende a ondularse, pero se seca y es lacio porque está pesado. Pero cuando yo lo tenía corto, estaba chino. Ahorita está así de lacio por el peso. Entonces, no tiene sentido Mi cabello es ondulado. que crezca y esté ondulado. Mi cabello es ondulado y es ondulado cuando crece, cuando está corto y cuando está súper largo, parezco la madre del aire. Pero nunca, o sea, en ningún momento mi cabello ondulado se ve lacio. Jamás. No, o sea, yo no lo tengo ni siquiera ondulado. Tiene una o sea, se hace así como tú me has visto Pero con porque el ya cabello está mojado. largo. Ajá. Pero, o sea, me lo enchinan y no me va a aguantar el chino. O sea, no, mames. Claro que no. Así es. Después de que el oficio SC 08694 del 12 de septiembre se fijara la estatura en 1,80 con pelo lacio, mientras que en el oficio SDC 03894 del 13 de octubre se pone en 1,70 y cabello lacio, y pues en el otro, como ya les dije, ahorita venimos, se publican 2 fotografías en las que según la regleta que se usa para medir la estatura de los detenidos, había 10 centímetros de diferencia entre ellas. La autoridad explicó que esas medidas no fueron precisas porque su fin era solo identificar al individuo, no medirlo. ¿Y movieron las rayas de atrás o...? Lo cual corresponde a un examen psicofísico. Se dio una confusión porque los agentes encargados de las fotografías tomaron el dato de la estatura que les pareció más adecuado. Entre comillas, según su particular apreciación. Eso la verdad, disculpen mi francés, perdóname. Se me hace una reverenda mamada que digan este tipo de situaciones. Mejor no digas nada. Mejor no digas nada. O sea, no, pues es que pues fue lo que ellos pensaron que era lo más acertado y con Cada quien. What the fuck, güey. ¿A interpretación? Se fijó la estatura real de Mario Aburto en 1,67. Ni tú ni yo, ni 1,80 ni 1,70. 1,67. El primero 1,64. Ahí, en medio. Ni tú ni yo. Estúpidos. Además se consignó que producto de la incorrecta colocación de la regleta, la cual es móvil y tiene cierto margen de error, porque empieza a registrar la escala de medición a partir de 1,20 centímetros, 120 centímetros o 1,20. Asimismo, en dicha regleta no se especifican medidas centímetro a centímetro y ello propicia la confusión al tratar de obtener la lectura exacta. O sea, pero güey, si no es centímetro a centímetro, ¿cómo te confundes de medir 1,64 a 1,70 a 1,80? 1,63. ¿Cómo? ¿De dónde sacaron el 1,63 si no viene el centímetro a 1,64, centímetro? el 1,60 es lo que que tenían en la identificación. Entonces, 1,64. Del 1,64 al 1,67 te lo compro. Te lo compro que no esté pareja. Pero de 1,67 o 1,64 a 1,70 a 1,80, come on. ¿Por qué se mueve la regleta de la pared? I don't know. Estas y más preguntas aquí en Crónicas de Crimen. Entonces. No tiene sentido. O sea, me voy a quedar ciclada con esto un momento. Bueno, como no es centímetro a centímetro, ello propicia la confusión al tratar de obtener una lectura exacta, amiga. Mira, te voy a ser bien honesta. Yo medí algo en mi casa y le fallé por 2,5 pulgadas. Y lo medí 3 veces. Y le fallé por 2,5 pulgadas. Y tuve que remodelar toda esa parte de mi casa. Porque compré un mueble que no cabía. Y tuve que cambiar todo alrededor. 2,5 pulgadas. O sea, si uno es pendejo, pues sí se equivoca. Eso, ¿saben cómo? Pero yo lo medí. I rest my case. Ajá. Pudo haber pasado. A lo mejor alguien igual de pendejo que yo, pero usar una cinta de medir. Pero, ¿que no están pintadas las líneas en la pared? Pero si se mueve. Si se mueve él, ¿se agachó? No, se mueve la regleta. Aquí dijiste que se mueve. ¿Ves? No fui yo, fue la regleta.
Eso le dijiste al señor Mosqueda de Eso le seguro, dije, ¿verdad? ay, mira, el señor Mosqueda me ama y nomás le hizo, pues Ujú. vamos a la tienda otra vez. Otro día les platicamos eso. La Subprocuraduría, bajo la gestión de Luis Raúl González Pérez, realizó estudios antropométricos, ¿sí? Antropométricos, ya. Como sobreposición fotográfica cara a cara. ¿Ves? Súper confiable. Análisis de características y somatometría que mide distancias y proporciones faciales, de dactiloscopía y foniatría, con lo que se estableció de manera definitiva la identidad del homicida de Colosio, concluyendo que fue la misma persona la que disparó, fue detenida en Lomas Taurinas, la que luego nos presentaron, la que se fue llevada a la delegación. Además de 58 personas vinculadas a Aburto, o sea, claro que consiguieron testigos porque dijeron que era el mismo, Ujú. de la escuela, de ámbito familiar, escolar, laboral, sentimental y amistoso, lo identificaron plenamente. Sobre la versión de que su madre no lo reconoció, porque acuérdense que va a la PGR y ella es cuando dice que vio a otro hombre, que es Jorge Antonio Sánchez Ortega, el que ella dice, había un muchacho muy parecido a mi hijo y cuando voltea, lo veo y me doy cuenta que no es. La PGR consiguió la declaración de 7 testigos que dicen que María Luis Martínez le recriminó su conducta y le preguntó por qué lo había hecho, pero lo identificó plenamente en todo momento. O sea, la señora está diciendo, no, no es mi hijo. Cuando salen las grabaciones dice, no, no es mi hijo, pero consiguieron a 7 testigos que dicen que cuando estaba allá adentro, ella lo regañó por lo que había hecho y y lo había reconocido plenamente. Pero ella siempre ha dicho que no es su hijo. O sea, ponle que ve al muchacho y dice, no, pues no es mi hijo. Ujú, Pero están diciendo que es mi hijo. ujú, ¿Por qué hiciste eso, morro desconocido? ujú. No es mi hijo. O qué tal que no lo estaba viendo y al principio ella pensó, si le ponen al otro fulanito y ella piensa, si es mi hijo, lo ve de lado, le empieza a decir, ¿por qué hiciste eso? Y luego voltea y no es su hijo, pues simplemente pues, no es, güey. Que estoy pensando, bien estúpida mi pensamiento. ¿Te acuerdas que te he contado que a mí la gente me ha confundido en la calle con personas, señoras que piensan que soy su sobrina? Y que están bien convencidas que yo soy otra persona. Mm. O sea, ¿sabes? Una persona en la calle, mi hija fulana, ¿no? ¿Cómo estás, tu mamá? Y yo, ¿quién es usted? Soy tu tía fulana. No la conozco, señora. Claro, soy tu tía, eres fulanita persona. Y yo, creo que sí sé quién soy. Pero la gente, o sea, me pasa seguido. Que señoras o personas me confunden con familiares. Entonces, Pero su hijo no. no, la señora con su hijo, no, mi mamá nunca me ha confundido con nadie más. Pero a lo mejor los otros 58 personas fueron ese tipo de personas de Ajá. No, y a lo mejor si te estatura están poniendo una promedio. chingada o si te dicen te vamos a desaparecer, si no dices que es él, pues a lo mejor también de repente dices, sí es. A huevo que sí, Sí se sí parece, lo conozco. sí, Yo, cómo no. yo lo vi, a mí me He avisó. ido a todas las fiestas de todos sus hijos, o Lo sea, conozco claro. personalmente, soy su amigo personal. Come on. Bueno, también confirmaron ministerialmente que el aborto de Tijuana era el mismo de Almoloya. El periodista Jesús Blanco Ornelas, el entonces titular estatal de Derechos Humanos José Luis Pérez Canchola y la religiosa María Antonia Brenner dijeron que era el mismo, ¿no? Sobre el lunar de la PGR se estableció que se trató de una mancha de sangre, no era un lunar. O sea, la PGR dijo, no, no era un lunar, es una mancha. El de la sangre. cara. Ajá, de sangre. Ok, también hubo sospecha porque las autoridades presuntamente aseguraron 2 armas en Lomas Taurinas, lo que demostraría la existencia de 2 tiradores, que se los dijimos en un inicio. Leti cuando se aventó toda la novela de Talina Fernández, Talina sale y Es una dice linda. que pues la doctora primero sale y dice que son 2 heridas De de calibre 2 diferente. calibres diferentes y milagrosamente después sale a decir que no es cierto, solamente es un tipo de calibre. Entonces, por un lado se afirmó que el revólver Taurus 38 fue custodiado por elementos del Estado Mayor Presidencial, apenas se lo quitaron a Mario Aburto, mientras que otro testimonio aseguró que quedó abandonado en Lomas Taurinas hasta que uno de los escoltas volvió para recogerlo. Puto cagadero. Lo siento. Así, el primer testimonio correspondería al arma del disparo en la cabeza, mientras que el segundo a la de la herida del abdomen. También existió otra versión. ¿Existió?
mencionada por José Luis Pérez Canchola, quien dijo que poco después de que Aburto llegara a las oficinas de la PGR, acuérdense que él era el que estaba haciendo de los derechos humanos, se le mostró el arma y él la reconoció como suya. También surgió la sospecha porque el 24 de marzo del 94, la cardióloga Patricia Ubanel declaró en una entrevista radiofónica que el impacto en la cabeza de Colosio había sido por una bala calibre 38, mientras que la del abdomen fue calibre 22. Días después, ya ante la PGR, matizó sus declaraciones diciendo que fue en el quirófano donde se encontraron los distintos calibres y que ella no era experta forense ni criminalista. Se la voy a comprar. Esa explicación te la puedo comprar, más que cualquier otra, porque a lo mejor saca las balas, ves el tamaño de entrada o de salida de la bala y puedes decir estúpidamente no se ven del mismo tamaño y luego, mira, yo qué sé. A mí me dijeron que sí son del mismo tamaño, pero también puedes agarrar la bala y ver el número. Pero mira, si tú sales y dices algo y luego amablemente alguien te ayuda a aclarar tus ideas, pues Claro, no, yo me equivoqué. claro. La presunción de 2 armas se debió, a decir del fiscal González Pérez, a un parte policíaco erróneo de la policía de Tijuana y la mala práctica del Ministerio Público. ¿Que no Miren, necesitaba la policía? chinguen a su madre, la verdad, porque no los dejaron que se metieran. Y entonces, o sea, tienen malas prácticas en Tijuana porque otra vez, recordemos que era el único municipio en donde El PAN. estado/municipio en donde el PAN había ganado en ese momento, o el único en toda la República en donde el PRI no estaba gobernando. Entonces, claro que con mucha suerte corrieron para que justamente en el único lugar en donde ellos no habían ganado sucediera esta desgracia. Pero, perdón que me regrese. La policía de Tijuana que no se supone que no estuvo ahí. No, exactamente, no los dejaron entrar. No. La subprocuraduría dio por buena la primera versión. Ok. Que era un parte erróneo de la policía de Tijuana. Ok, entonces es la primera versión. Inmediatamente después del atentado, un integrante del grupo Omega, Rafael López Merino, vio caer el arma, la recogió y entregó al teniente Roberto Merín Sandoval, uno de los escoltas, quien se la fajó en la cintura. Güey, aquí también voy a hacer un paréntesis porque no les quiero decir que vayan a ver el video, pero si quieren vayan a ver el video. Y ustedes díganme en qué momento en todo el desmadre alguien tuvo oportunidad de ver cómo se cayó el arma, se quedó ahí sin que nadie le estuviera pisando ni le estuviera haciendo nada para poder agacharse en la tromba que se estaba haciendo, recogerla y fajártela en el cinto de tu pantalón. Lo dudo con severidad. Si lo que menos quieres verte es envuelto en ese pedo, que tú tengas la culpa, te la vas a fajar. O sea, real. Si hay algún policía que nos esté viendo, díganme por favor. O sea, que si es algo bien posible que hagas algo así en el momento. Porque Aburto iba volando. De tanta gente y tan apretado, él iba flotando por los aires. Pero alguien tuvo no nada más la oportunidad de ver, como dices tú. Se pudo parar tranquilamente, recoger la pistola, fajársela, mientras todo estaba en movimiento. Ok. Y durante el traslado de Colosio se le cayó la pistola al piso de la ambulancia. Porque no se le cayó con todo el gentío, se le cayó en la ambulancia. En la ambulancia. Por lo que ya en el hospital le pidió al teniente Martín Salinas que la buscara, lo cual hizo. O sea, güey, se le cayó en la ambulancia, no se dio cuenta y ahí la dejó. Y luego le dijo al teniente Martín Salinas que la fuera a buscar, lo cual hizo y se la entregó. Neta, es una burla. Es una burla. Inexistente el chain of custody. ¿Cómo se llama? La cadena de custodia. Inexistente, porque... Güey, dejaron abandonado el lugar y la gente tuvo que hacer una valla ellos mismos, acuérdate, para que la gente no entrara a la escena del crimen. Y para que ni fuera nadie, de todas maneras. Merín guardó la pistola en un portafolio azul que conservó mientras hizo guardia fuera del quirófano donde operaban a Colosio. Después informó a Domiro García, quien ordenó que llevaran el arma a la PGR. Ahí la recibió hacia las 10 de la noche Raúl Lozaparra.
Además, aproximadamente una hora después del atentado, volvieron a Lomas Taurinas el agente de la Policía Municipal Rigoberto Flores y Alejandro García Hinojosa en busca de evidencias. Una hora después, gracias. Al llegar, varias personas habían formado un círculo en torno al charco de sangre dejado por Colosio y ahí encontraron una bala percutida. La recogieron y la pusieron en una bolsa de plástico para luego volver a la PGR y entregársela a Fernando de la Sota. Surgió la versión de que esta bala había sido colocada a propósito porque, según un reporte emitido por el agente Ministerio Público Federal Ali Reibel, personal de la PGR llegó al lugar del crimen 15 minutos después del atentado y no lograron haber visto la bala. Para enredar más esta versión, vecinos de Lomas Taurinas afirmaron que algunos asistentes al mitin formaron espontáneamente un cordón de seguridad en torno a la mancha de sangre, indignados porque ninguna autoridad, como ya se los había mencionado antes, se había presentado en el sitio. Finalmente, hacia las 6 de la tarde, 6 agentes judiciales de Baja California llegaron y se llevaron la bala. Ya entrada la noche, llegaron 2 personas de la PGR, acordonaron con cintas amarillas la zona. Las 3 versiones se contradicen. No tengo nada que decir al respecto. O sea, neta, es como... Mejor dime que no sabes. No supe. Hice un cagadero, no recogí, no limpié, no vi, no tomé fotos. No sé qué pasó, pero este fue. ¿Sabes? Se pudieron haber evitado bastantes cosas. Hubiera aceptado más un no sé qué pasó, pero sé que él fue a un... Es que era... Yo iba caminando, se cayó la de esta, yo me la puse en la cintura, luego se me cayó en la chingada ambulancia y alguien fue por ella, y yo la guardé y aquí la tengo, pero es una, pero ¿sabes? Es como... Es un asco, güey, porque a final de cuentas Es innecesario. no es innecesario porque en ese momento no podían decirle eso a la gente, porque la gente estaba Bueno, tan sí. enojada, el país estaba tan enojado. O sea, les habían matado literalmente la esperanza que tenían de que hubiera un cambio. Y dentro de las teorías, obviamente está que Salinas lo mandó matar, ¿no? Porque se había enojado con él tiempo antes, porque se dio cuenta que no lo iba a poder estar mangoneando y entonces empieza toda esta parte en donde necesitan eliminar al enemigo, ¿no? Que a final de cuentas, como les dije ahorita, para mí, güey, a lo mejor y es cierto y fue aborto solo. A lo mejor es cierto. A lo mejor uno de los tantos abortos que hemos visto fue. A lo mejor. O sea, a lo mejor realmente fue una serie de eventos desafortunados que culminaron con la muerte de Colosio, en donde una persona, como ya se los dije antes, que nunca había ido a un meeting, de repente tiene ganas de ir. De repente, milagrosamente, le encuentran que era el Caballero Águila. De repente, ahorita es un hombre súper culto que lee cientos de libros, al que su mamá no reconoce en un inicio, pero que 57 otras personas sí. 58, ¿eh? 58 otras personas sí. Del que se siguen haciendo muchas investigaciones. Su familia pidió otra vez en el 2014 que se reabriera el caso porque dicen que no es el que está encerrado. A lo mejor sí fue. A lo mejor se juntaron, se alinearon las estrellas para ese hombre en ese momento y él lo mató. ¿La preparación se encontró con la oportunidad? Está muy cabrón. ¿Sabes? O sea, ¿cómo pasas de estar en la tarde bien perreado después de haber salido de tu trabajo en una maquiladora, comiéndote una torta, a cometer un magnicidio? ¿En qué momento? Y digo, sí pasa. Sí puede haber un momento en que una persona le truena. Te iba a decir, un magnicidio accidental, cabrón. Ajá, porque recordemos que pues le da el calambre, ¿no? Y entonces le pegan en la pierna cuando va flotando y entonces se les tira el pie, saca la pistola porque le está molestando y, ay, güey, se me disparó en la cabeza y luego en el abdomen. Y en el inter que disparo, entre la primera y la segunda vez ya me agarró la policía y la víctima se dio un vuelco de 180 grados para alcanzar a que yo le pueda dar el otro balazo. ¿Sabes?
Aunque sí haya sido él, no tiene sentido nada. Mi teoría favorita. Porque encontré otras, pero ya realmente nos vamos como muy al fondo. O sea, ya como reaching, como ya quiero que No, esto encaje no. forzosamente. Las otras teorías, no importa tanto quién fue el que le disparó. Las otras teorías que encontré, nos vamos al cochambre, a la mugre, a la mierda de todo lo que es la política aquí en México. Porque otra vez recordemos que el mismo año que asesinan a Colosio, asesinan al Posadas Ocampo, asesinan a Benítez. Asesinan al que era el presidente, creo que del PRI. Entonces... ¿El arzobispo fue antes? ¿O también en el 94? ¿Es Ocampo? Sí. No me sé el nombre. Yo solo sé que es un arzobispo. Entonces, o sea, te dicen cómo se manejaban los hilos en ese entonces, ¿no? Para los que son de aquí de Tijuana, sabrán que en ese momento el que básicamente tenía al PRI de las bolas era el papá de Jorge Hancron. Tú estabas muy bebé, tal vez no te acuerdas. Pero Narcos Pero contó. el tigre, exactamente. Entonces, son muchas cosas, son muchísimas cosas que si ya te vas a encontrar, te vas a otras teorías de conspiración, realmente no le encontré mucho sentido a traerlas al aire, porque puede que una de esas sea la real, pero es irnos a investigar muchísimo más en la política y realmente darle más vueltas a esta historia que de por sí ya nos trae mareados. Entonces, la base de una de esas teorías de conspiración o de varias es que es política la que hace que manden matar a Colosio, pero ya el poner las manos a trabajar. Yo me quedo con la teoría esa descabellada de que están los tres, el que le dispara de verdad, que es el que llevan golpeado. Muerto. No, para mí el que le dispara de verdad no es el que llevan golpeado. Ok, persona 1 dispara, ambos disparos. No, claro que no. La persona que le disparó en la cabeza no puede ser el mismo que le disparó en el abdomen. Entonces, persona 1, cabeza. Persona 2, abdomen. Persona 3, es al que le ponen le pongan su chinga ahí mismo caminando hacia la patrulla. Ahí mismo, yo pienso que tenían que haber matado a la persona 1 y a la persona 2. Ok, y luego el que llega a la procuraduría, nunca puedo decir eso, es la persona 3. Ajá, al que le ponen la chinga. ¿A quién presentan? Persona 4, persona 1, persona 2, a las cámaras. A las cámaras presentan a la persona... sí es cierto. Y luego, ¿quién está en Almoloya ahorita? El de Almoloya yo creo que no tiene nada que ver. Fue alguien que le dijeron, te vamos a dar una feria porque ya nunca vuelvas a decir nada y tu familia va a estar bien y si no aceptas, te llamas a tu familia. Exactamente. Entonces ahí estás hablando de mínimo 5 personas. Sí, claro. O sea, yo pienso que realmente fue algo súper bien orquestado en el que muy probablemente dijeron, tú le das el balazo. Súper bien orquestado. Sin que él supiera. Sí, sin que él sepa, no lo tenemos que... Se le salió de las manos. Nunca pensaron... Y me atrevo a decir... a disparador 1 y 2? ¿Las escoltas? No, el morro, el que tiene sangre de Colosio. Al que dejaron ir. Porque al 1 lo encuentran muerto. Que es el muchacho que está muerto en el taller. En el taller. El 2 puede ser al que le ponen su chinga. Porque son 10 aburtos. 7 a 10. Diferentes. El 2 puede ser al que le ponen su golpiza. ¿Ahí mero? Al que vemos que es al que con piedras. Que es al que pensamos muy probablemente, que es al que le iban a disparar, muy probablemente el tipo de la chamarra blanca, que los mayoranas alcanzan a ver y le quitan la pistola y luego le quiere disparar y lo tumban. Y es al que ahí valió madre. Ahí se les descompuso el plan porque entonces ya no lo pueden matar y se lo tienen que llevar a huevo, a la PGR, y es al que desvían, le ponen una chinga, no lo pueden presentar, que es el hijo de la señora. Y por eso en la PGR no está él, está otra persona, ella no sabe quién es. ¿Y Aburto es el pobre pendejo que andaba caminando? Yo pienso eso. O sea, independientemente de quién esté ahorita en Almoloya, ¿no? A mí, yo te dije desde que empezamos con esto, mi curiosidad es, ¿a quién chingados le quitaron
su cartera y dijeron aborto. Con este me voy Es a un casar. chivo expiatorio. Nunca, otra vez me voy a regresar. Si alguna vez los adultos como de mi edad van a saber cuáles son las películas, lo de Todo el Poder, Ay, sí las vi algunas de en la esas escuela. donde está, que sale Bichir. El infierno, todo el poder. ¿Y qué dices tú? Dices tú. ¿Cómo puede ser posible que le destruyeran la vida así a las familias? Y es cierto, cuando pasó eso, lo de Aburto, me hace completamente sentido, güey, que hayan agarrado a un hombre Random. cualquiera de la calle y hayan dicho, pues ni pedo, a ti te va a tocar. Como el caso de Presunto Culpable. Ajá. Que si no han visto ese documental, porque es... ¿Docuserie? No, es cortometraje. No, largometraje. Miren, búsquenlo. Presunto Culpable. Es una persona que dice, yo literal iba caminando en la calle, llegó una patrulla y me dijo, fuiste tú, 2, 3 chingazos, lo subieron a la patrulla, estuvo en la cárcel. Como 20 años, creo. Ni me acuerdo cuánto tiempo. Es una exageración eso a los 20 años, pero búsquenlo. A lo mejor hasta podemos hacer el caso, aunque sería corto. Y un perro coraje que nos va a dar. Es que pero lo él, mismo que, así o sea, lo subieron a la así puta pienso que pasó aquí. patrulla. Así pienso que pasó aquí. Fuiste tú, ¿qué? Ajá. No te hagas. Ajá. Y chingazos. Y sigue diciendo que no, y otro chingazo, Ajá. hasta que digas que sí. Y sabemos que era la usanza. O sea, no es como de que, qué descabellado que pase, que haya... No. O sea, más de alguna persona conoce a otra persona que en su momento, cuando estaba así, que digo, no ha mejorado mucho, que digamos, pero que conoce a alguna persona que cuando estaba así, era tanto el descaro, güey. Ahorita ya empezamos, y no es que diga que en algún momento se haya quitado completamente, pero es lo mismo que está pasando ahorita, ¿no? Que es de que, güey, estoy viendo, ¿le vas a creer a tus ojos mentirosos o me vas a creer lo que yo te estoy diciendo? ¿Sabes? Las flores son rosas, no, son azules, güey. Güey, yo las veo rosas, no, estás mal. ¿Son azules? Son azules. Y así estamos ahorita. Entonces, imagínate en ese momento en donde ni siquiera había un celular a la mano en donde alguien pudiera grabarte sin que supieras, o un Twitter que siempre saque tus pinches mentiras. ¿Sabes? Imagínate en ese momento en que la gente no podía hacer nada contra el gobierno. Ahorita no se puede hacer mucho, pero ahorita al menos lo puedes hacer obvio, lo puedes sacar en las redes sociales y puedes, ¿no? Puedes decir, esto está pasando, nos están matando. Pues sí, ajá, justo. No quería ser esa persona, pero lo voy a hacer. Esta semana ha sido una semana súper fuerte. No voy a tocar el tema porque ya quiere llorar. pero es que esta semana ha sido una semana en que te despiertas y todos los días ves cosas tristes. Siempre hay cosas tristes en la televisión, en las noticias, no, en las noticias. Pero neta que llega un momento en que dices, ¿qué necesita pasar? ¿A quién necesitan matar? Para poder que la gente diga, ya estuvo. Cabrón, te estamos viendo. O sea, ¿sabes? Ese es el tipo de frustración que me dan casos como este en donde dices tú, ¿quién fue la persona? Nunca vamos a saber. Nunca vamos a saber. La verdad es que nunca vamos a saber. Que es lo terrible de, en general, el crimen, pero de los magnicidios. Porque podríamos irnos a cualquiera de los ejemplos que hay. A lo mejor hay alguien encarcelado. A lo mejor la investigación o el caso está cerrado y se nombró a un culpable. Hasta se le pudo haber enjuiciado. El verdadero pedo de un magnicidio es nunca vas a quedarte conforme porque no sabes exactamente qué pasó o por qué pasó. Porque, por ejemplo, con Lincoln y con Kennedy, sí los encontraron. Ajá. Pero todo lo que pasó alrededor de cómo los encontraron, las explicaciones, todo fue de... Pues... O sea, el de Kennedy lo matan, ¿no? Sí. Pero todo fue como, pues... Que muy probablemente si eso no fue le lo que quisieron hacer acá. Sí, claro. O sea, él tenía que haberse muerto, güey. Y ya. Si lo hubieran matado ahí en el traslado, Ajá. hubiera estado todo perfecto. Se me quiso escapar y lo maté. No, porque acuérdate que no lo quisieron lastimar. Pues no. A Aburto no lo quisieron lastimar. Envuelto en pinche papel. Ajá, pero a lo que me refiero es, estuvo muy
descarado el hecho de que, no le hicimos nada, no queríamos disparar, no queríamos maltratarlo, ¿no? Se nos pasó un poquito la mano y no lo pudimos presentar, pero la intención era no golpearlo, no dispararle. Pero si se los hubieran matado ahí, hubiera sido la misma multitud enardecida. Sacó una pistola y lo mató. Ujú. Y ahí se acaba el problema, porque ya no hubieran tenido que investigar de dónde venía. Simplemente hubiera sido un muchacho dañado, lo mató. Se acaba el problema. Que es lo mismo que dijeron del de Kennedy. O sea, pues era una sola persona. Claro. Y bueno, entonces, Y bueno, entonces. vamos a dejarles aquí con las teorías de conspiración. Queremos, ¿sí? por favor, que nos manden sus teorías. Ustedes qué piensan, perdón si los aburrí, perdón si me fui muy largo. Denos sus teorías. Ustedes qué piensan, quién fue, si está en la cárcel el que lo asesinó, fue él solo. Hay muchas personas, fueron muchos abortos, creen que solo fue uno, creen que tuvo que ver el gobierno, creen que no tuvo que ver el gobierno. Díganos qué es lo que piensan, díganos su teoría Díganos. favorita, díganos si tienen una teoría que no sea alguna de las que ya les presentamos, platíquenos qué sienten y ahora sí, vámonos con Vámonos, Rikis. la Leti. ¿Por dónde empezar? Al Mi principio. parte más favorita, magnicidio. Y esto lo escuchamos en uno de los tantos tipo documentales, entrevistas que vimos. Es un acto acumulativo que dañó o que daña, ¿no?, al país, pero aquí fue socioeconómico. En México fue otra vez el cúmulo y lo que desembocó un año de violencia física, psicológica y económica, Emocional. emocional para un país completo. Estuve leyendo un documento, el que te compartí, que tal vez les Las podamos 800 dar páginas. las 800 páginas, que tal vez les podamos dar el link para que lo bajen, porque lo tengo en PDF y a lo mejor lo podemos subir a algún lado, que lo bajen y que lo lean. Son 800 páginas maravillosas, donde vienen todas esas fotos. Si Bueno, quieren hacer berrinche, obviamente. porque es un documento de la PGR. Ujú. Está interesante, la neta, no puedes negar que está muy interesante. Sí, claro. La manera en que está redactado también es una joya, una verdadera joya. En el 2014, marzo 11 del 2014, se hizo un perfil clínico criminológico de Mario Aburto Martínez y es reportado estable en lo psicológico y en lo emocional. Fíjate qué curioso, porque en el 2014 es cuando su familia dice que no lo han visto y que por favor reabran el caso. Ahí nomás, para la Pero él está muy bien. Okay. Fue diagnosticado con rasgos de trastorno antisocial de la personalidad, los rasgos de carácter de control de impulsos, tolerancia a la frustración y respuesta a la demora se encuentran en niveles adecuados. Ok. O sea, todo está bien. Ok. En el 2014. Canaliza su agresividad con mecanismos conscientes de afrontamiento. Su estado de salud física tiene otitis externa, miopía, dolor lumbar agudo y gastritis. Se le hacen 3 valoraciones físicas y psicológicas semestrales. Ok. ¿Va el doctor más que yo en la cárcel? Bueno, en más de 23 años, solo 7 personas ajenas al sistema de prisiones han visto a Aburto. Ajá. Ninguna de esas 7 personas es su familia. ¿Por qué? Pues porque Explícame por qué. Porque él no quiere ver gente. Él no quiere visitas. Está muy a gusto. Y entonces, ¿por qué lo han visto las otras 7 personas externas a su familia? Ay, esas muchas preguntas, Jacqueline. La verdad. Caes gordita. A Aburto se le hicieron 3 estudios psicológicos separados, pero ni siquiera por 6 meses. Ah, ok, se aventaron todos en un round. En un round. Ajá. Pero tampoco fue en las fechas cercanas a los hechos. Fue una vez que ya estaban al Moloya. O sea, por lo menos ya habían pasado unas 3 semanas. Y se le hicieron los 3 con menos de 6 meses entre cada uno. Okay. Lo cual, ya lo hemos platicado, no es correcto que se hagan exámenes psicométricos o psicológicos sin esperar por lo menos 6 meses. Para mí eso solamente refuerza mis teorías, porque necesitas que diga algo. Tú quieres No dices encontrarle completo
te voy a seguir lavando el cerebro o te voy a seguir entrenando. Agotando, te voy a seguir O te agotando. voy a seguir, díselo con qué hola. Todos. El primer estudio psicológico que se le hizo, que no encontré qué pruebas se le aplicaron, ni quién, ni nada, Qué raro. pero el primer Qué raro. diagnóstico que hay son rasgos narcisistas, conductas antisociales y poca tolerancia a la frustración. Ese es el diagnóstico. Y yo... Totalmente contrario a lo que leíste ahorita. ¿Estás de Sí, acuerdo? claro, pero esto estamos hablando en los 90. Antes de que lo entrenaran bien. Sí, con el Ok. DSM-3. Ok. En la segunda vuelta de los estudios psicológicos, se le diagnostica personalidad paranoide y sociopática. Ok. O sea, un sociópata. O sea, ¿estás de acuerdo que entre en el primero y el segundo que, o sea, entrevistaron a una persona completamente diferente? ¿Estás de Poquito, acuerdo? una madre. Güey, para ser un sociópata, Ujú. En la tercera vuelta, borderline personality, o sea, límite de la trastorno persona. límite de la personalidad. Límite, si recordamos, fue con Yolanda Saldívar. Ujú. Sociópatas, ya lo hemos platicado, está en tela de discusión si un sociópata, qué tan diferente es de un antisocial. Yo recuerdo vagamente que cuando estaba en la universidad hablábamos de un antisocial de la personalidad como una persona que viola todos los derechos más bien viola los derechos de todas las personas por la falta de capacidad de ser empático, desconexión de los sentimientos, una necesidad de lastimar o controlar a los demás. Y un sociópata, todo eso, pero para dañar a la sociedad o porque siente que la sociedad le debe algo o le han robado algo. Entonces es como, dirías tú, ¿cuál es la diferencia verdadera? Uno es más como con personas y el otro es la sociedad como ente. Ujú. Es lo que comentábamos en la escuela realmente. O sea, no, ahorita no me acuerdo y lo pude haber buscado, sí, pero no hay algo tan claro como un sociópata contra un antisocial. Es más o menos lo mismo que les estoy platicando, ¿no? En corto. Pero borderline o límite en la personalidad. Y otra vez me regreso. Le hicieron los tres en menos de... con una separación menor a los 6 meses entre cada uno. Ujú, ujú. Para mí es nada más, se lo llevaban. Esto es lo que tienes que decir y esto tiene que salir. Sí. Te regreso, no dijo lo que yo quería, otra vez, que se los hagan O otra este vez. nos conviene, Y otra no, vez, no explica. otra vez. ¿Me explico? O sea, lo único que hace es alimentar mis teorías de Las teorías de conspiración. conspiración. Pero también, perdón, si le haces 3 exámenes a una persona y salen tan diferentes, eso puede comunicar. Está tratando de manipular los Claro. exámenes. Es una persona que no está completa porque cada vez cambian las respuestas. Ahora, ¿se los aplicó el mismo? No. Pues qué chingados. ¿Eso qué tiene que ver, Jacqueline? Y según investigaciones y testimonios, esto ya es más reciente, más como del 2014 por ahí, cerca 2014. Testimonios de abogados y de la gente que ha estado con él en la cárcel lo comentan o lo describen como una persona sumamente inteligente. Esto contrapuesto con la persona ignorante que nos Que ni siquiera tenía la presentaron, que no preparatoria. tenía ni la prepa. Ajá. Exactamente. Creo que la secundaria, ¿no? Bueno, ahorita no me Estaba acuerdo. estudiando creo que la preparatoria abierta porque van e interrogan a su maestro. Y el maestro dice, nadie me ha venido a preguntar por él. Que no se supone que lo habían entrevistado y había dicho que era Exactamente. muy desmadroso. No, a él lo habían entrevistado. Lo entrevista creo que es Pérez Canchola el que va y pregunta sobre él y dice, no miento, no les quiero echar mentiras, pero creo que es Benítez el que va y le pregunta a su maestro y dice, sí, me imagino que ya de estar harto. Nadie había venido a preguntarme por él. Nadie había Sí es preguntado por él. cierto. Ajá. Bueno, a él lo describen como una persona sumamente inteligente. Esto contra la persona solitaria, desquiciada e ignorante que nos presentaron días después del crimen contra una persona inteligente que ha leído más de 3,000 libros en estos, ¿qué? ¿20 qué años? ¿25? No, ya llevo más, creo que ¿Más? como 28. ¿27? ¿28?
Y en notas de marzo del 94, dicen que él fue el que asumió y se adjudicó toda la culpa. O sea, marzo 29, ¿estás hablando de 6 días? Sabes que a mí siempre se me ha hecho súper raro porque cuando veo los videos de él haciendo declaraciones, parece que está drogado todo el tiempo. Y no drogado de perder como, ¿cómo se dice? El modo de articular cuando está hablando, sino como que tiene las ideas Pero totalmente por todas partes, porque es como, revueltas. no, yo no fui, sí necesito que hagan esto. Cuando hacen la recapitulación, que están actuando eh, la manera de cómo lo asesinó y que él mueve el pie y, ¿sabes? Se me hace como que no fuera, o sea, honestamente, para mí se me hace como que no fuera la misma persona o como si tuviera un pinche desdoblamiento de personalidad, ¿sabes? Como que no es... Pues eso quedaría Ajá, con los rasgos paranoides que le diagnostican a la segunda vuelta. ajá, la segunda vuelta es para mí lo Ahí más te va. cercano. Primer examen, marzo 28 del 94. Segundo examen, marzo 30 del 94. What the fuck. Tercer examen, abril 8 del 94. O sea, una semana. Ujú. En el primero es casi dos, entre el segundo y el tercero, una semana. Y no se los hace la misma persona. No, no, no. Rasgos de personalidad descritos después de la primer set de pruebas psicológicas. Persona manipuladora que requiere de aprobación social para sentir confianza y seguridad en sí mismo. Ambivalente. Mecanismos de defensa utilizados, justificación, negación e intelectualización. Narcisista de la personalidad e histriónico de la personalidad. Ok. Ese es el primer set. Y no sé si se acuerdan cuando vimos lo de los 5 ejes. Ujú. Ya tiene un buen. Aquí lo traigo, lo podemos revisar. En el eje 1, que es enfermedades médicas que puedan agregarle a cualquier cosa psicológica o psiquiátrica, sin diagnóstico psiquiátrico. Así lo pusieron en el eje 1. Y yo, ahí son enfermedades médicas, pero es sin diagnóstico psiquiátrico. Aquí están usando el DSM-3. En el eje 2, narcisista de la personalidad. Ujú. En el eje 3, y yo estoy mal, en el 3 es el médicas. En el eje 3, sin diagnóstico médico o fisiológico, pero se supone que él entró con miopía. Y por eso sigue yendo al doctor. Por eso sí, no, Perdón. pero no tiene nada. En el eje 4, el estresor severo que él presenta es la reclusión legal. O sea, si se supone que él requiere de aprobación social para sentirse en confianza y seguro de sí mismo y tiene mecanismos de defensa de justificación y negación, que si estás justificando algo es porque de alguna manera estás reconociendo que sí pasó, pero quieres justificar por qué lo hiciste. Que más o Pero tiene menos, negación que más o menos sería el perfil del de... caballero águila. Y que ya hayamos hecho así tal cual, el de Breivik. Breivik, sí, Porque él mata a los estudiantes, mata a los adultos pero y está él cumpliendo dice, una misión. ajá, pero él dice, o sea, mi justificación es esta, yo estoy cumpliendo con esta parte que me toca. Entonces, si están diciendo que él busca aprobación, que bla, 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 no debería de ser lo mismo al momento de que lo encuentran. Es, lo maté por esto y por esto. Como Breivik, que Ajá. no se escondió, no planeó No, todo en le secreto habló a la policía, vengan por mí. y subió las cosas al internet, Ajá. a la internet. Pero entonces, si su estresor severo es únicamente la reclusión legal, ¿eso cómo te hace match con todo lo demás? No me hace. No me hace porque la reclusión legal debería de derivar de que yo hice mi parte con la sociedad. Y ¿Estás de luego, acuerdo? en ahorita lo voy a buscar porque no me acuerdo.
En el eje 5, que es en donde es una escala del 1 al 100. 100. Vamos a buscarlo antes de mentirles. Entonces, les decía que iba a buscar los ejes bien. El 1, 2 y 3 no hay ningún problema. En el eje 4 se registran los problemas psicosociales y ambientales que pueden afectar el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de los trastornos mentales. Y únicamente está listed. ¿Cómo es listed? Enlistado. Estresor severo de reclusión legal. Se supone que él ya hubiera llegado con los problemas a la cárcel. Obviamente. Pero... Porque son los que en primer lugar lo llevaron ahí. Y ahí, por ejemplo, hay problemas relativos al grupo primario de apoyo, el ambiente social, relativos a la enseñanza, laborales, de vivienda, económicos, de acceso a los servicios. Y todo eso no los tiene. No. Solamente. El estresor. Y en el eje 5 se incluyen las observaciones del clínico con relación al nivel general de funcionamiento de la actividad de la persona. Y esto se hace en una escala de evaluación de la actividad global, que es lo que permite evaluar el grado de afectación y ver la evolución de un paciente del 1 al 100. El 1 representa el grado de funcionamiento más bajo y el 100 el grado de funcionamiento más alto. ¿Quisieras tú adivinar qué número le pusieron a aborto? Un 20. Me fui muy para abajo. Me fui muy para abajo. ¿Te vas a ir para atrás? No mames, un 90. 80. O sea, casi un genio. Pues muy funcional. Súper mega. Entonces, ¿por qué nunca ha podido dar una declaración normal? Eso no tiene nada que ver. Pero en la siguiente... Apenas te iba a decir, ¿en qué número fue? Ese es en la segunda. Ese es el primero. Ok. 80. Ok. De 100. Ok. Está bien, está segunda. Bien, lo compro. En la segunda, si es un sociópata, tiene que estar bien cabrón. ¿Estás de acuerdo? Capacidad criminal alta. Ajá. Adaptabilidad social baja. Ok, no importa. Tendría que ser muy inteligente. Regularmente son muy inteligentes. Pero aquí no. ¿Qué número le dieron? Índice de estado peligroso alto. Ahí ya no hay por ejes. Ya nomás es una continuación de lo anterior. No hay necesidad de corregir. ¿Qué no entiendes o qué? O sea, entonces no es una nueva evaluación. Sí, pero esto es nada más confirmando lo anterior. Su capacidad criminal es alta, su adaptabilidad social es baja y su índice de estado peligroso es alto. Pero nos dijeron que es sociópata. Pues en la primera es narcisista de la personalidad. En la segunda. En la segunda sí, pero ya no cambiaron el diagnóstico tal cual. Pero si en la segunda es sociópata. Paranoide. ¿Cómo me puedes decir que es sociópata? Paranoide sociópata. ¿Cómo me puedes decir que es sociópata, pero no puede tener adaptabilidad social? Pues no. Por eso es sociópata. Pues, ¿qué te digo? Tratamiento recomendado. Psicoterapia individual con enfoque cognitivo-conductual. El cognitivo-conductual es para corregir tu conducta ahorita. No hay necesidad de revisar por qué. Nomás ahorita. Ya como no vas a matar gente. Y en la tercera simplemente es, sí, todo lo demás y tiene un CI término medio. What the fuck? O sea... Ni yo si me sueltan ahorita lo hago así. Ni yo si me sueltan ahorita. Si se supone que es una capacidad criminal alta, ¿cómo va a tener un CI medio? Sí, una capacidad... Un CI medio estamos hablando... Y sociópata, y, o sea, todo eso. CI medio estamos hablando de el Nightcrawler. Night Stalker. ¿Cómo se llama? El Richard. Night Stalker. Ramírez. Ese es un CI medio. No hay planeación. Ajá. No hay paciencia. Hay como no hay orden. A la buena del Señor. Es un spree killer.
un magnicida, o sea, un asesino en serie, Otra un vez, magnicida. para mí, o sea, Unabomber no es magnicida, Breivik. pero Para es una siempre. persona súper mega inteligente. Bundy. Breivik, para mí ellos dos, que pueden tener un perfil muy similar al de una persona un que hace magnicida, un quizá. magnicida. ¿Por qué? Por la planeación, por el impacto que va a tener el asesinato que van a cometer o que cometieron. Entonces, si me pones a ellos dos y luego me pones a Aburto, ¿cómo, güey? Porque estás de acuerdo que estos dos tienen rasgos de sociópata, ¿no? Ajá, y antisociales. Entonces, ¿cómo me vas a decir que Y mal hecho, trabajo, estos, no quiero que digas que el perfil criminal, el perfil psicológico lo hice yo. Hoy no quiero que digas eso, porque no lo hice la yo. evaluación del Porque perfil que ya tenemos. no tiene sentido. Porque ni siquiera te están no tiene diciendo ni pies ni cabeza, porque ni siquiera te están señor. diciendo qué evaluaciones le hicieron. No cómo sé. salió en las evaluaciones. Simplemente te están dando, entre comillas, el chingado resultado. ¿Pero de qué? ¿En base a qué? ¿Quién lo hizo? De nada. O sea, neta, es una porquería. Pero, y ahí les va, o sea, no que no lo hayamos comentado antes, pero quiero que todo esto que no tiene sentido que te acabo de contar, lo hagas match con magnicidio es el asesinato de una persona importante, figura política o religiosa con motivo común de ideología o política, que sería provocar una crisis. Es lo que un magnicidio es, y la finalidad del magnicida es provocar una crisis. O sea, de que la provocaron. De que haya sido Aburto, la neta lo sigo dudando. El rasgo común de personalidad de estas personas están convencidos que cumplen con una misión cuyos beneficios justifican el sacrificio. Perdón, vive un Toretto aquí por mi casa. Actúan en solitario o pequeños grupos en complot de grupos de poder, grupos terroristas o separatistas. Su ideología es extrema. Desde un punto de vista psicológico están relacionados con un complejo de Edipo, es decir, el papel del padre o de la figura parental con la que se tiene un complejo es reemplazado por el sujeto al que se va a asesinar. Seguimos hablando de una persona que tiene la capacidad de razonar, de trabajar solo por completo en secreto, planear, esperar la oportunidad perfecta o trabajar suficientemente bien en un grupo. Pero acá te estoy diciendo que no tiene la capacidad de adaptarse a la sociedad. Pero sí es un magnicida. O sea, es como... Es que ¿a poco no se te hace perfecto comerte una torta y luego matar a un candidato? Eres idiota. ¿No? Eres idiota. Y de una de las entrevistas que vimos, el takeaway que me quedó muy claro, un takeaway. ¿Qué es un takeaway? A mí me siguen reclamando que hablamos en Spanglish, así que di que es un takeaway. Que hablo en inglés todo el día. Mi cerebro ya no... Un takeaway es como las notas finales. ¿No? Un poquito. La herida no cierra por el no acceso a la verdad. Eso es lo terrible de un magnicidio. Y el común denominador es: no hay solución o resolución que satisfaga al imaginario colectivo. Ese es mi takeaway de todo esto. Y eso te llevas. Eso me llevo, y es eso y los 3 exámenes con una semana de separación que le hicieron a Aburto. Que ni siquiera en la escuela hacíamos eso, ¿sabes? Cuando estábamos practicando, éramos conejillos de indias unos de otros, ni siquiera hicimos eso en la escuela. O las hacíamos todas en una clase. Ajá, claro. O ni modo, y te traías a alguien más. Ajá, o por grupos. Grupo A va a calificar a grupo B y todos van a observar, y luego grupo B a grupo A, ¿sabes? Pero acá profesionales de la salud en el sistema penitenciario de México en los 90s con el DSM-3, revisión, se aventaron estos diagnósticos
sin pies ni cabeza. Que harían llorar a Con cualquier ayuda del persona. Interpol. Acuérdate, güey, Con que el metieron al Interpol de Interpol México. de México. No sabía que existía eso. Bueno, díganos qué les pareció este episodio. No, este episodio, esta Saga. trilogía. Una trilogía. Em, ¿Es la primera? No. Siempre pregunto lo mismo. No. Oye, Oye, Simpson. que hablas un montón. Aquí también. Por eso, oye, por eso también es trilogía. Son tus favoritos, ¿sabes? Díganos qué les pareció. Sí, este tuvo más sentido que el anterior. Si ustedes tienen sus propias teorías. La verdad es que no hay como mucho que les podamos decir a final de todo esto. Todas las investigaciones ya están hechas. Las teorías ahí están. La información que podemos ver ahí está. No hay nada diferente. Sobre el video sí les traigo algo. El video ese del que mandaron a hacer las copias. En el 2004, el académico de la Universidad de Guadalajara, Javier Hurtado, presentó un video, hasta entonces inédito, en el que afirmó se observa y se escucha que Colosio recibe el segundo disparo a bordo de la camioneta Blazer en la que lo sacaron de Lomas Taurinas, y no inmediatamente después de que recibe el tiro en la cabeza. En dicho video, difundido por el Canal 4 de Guadalajara, se observa por una fracción de segundo, en medio de los guardaespaldas que suben al candidato herido al vehículo, un golpe de luz que correspondería al disparo en el abdomen. Hurtado afirmó que el video se lo proporcionó un amigo que trabajaba en aquel entonces en una televisora local. Yo lo tuve 2 o 3 días después del asesinato. Fue mi hijo quien, después de verlo mucho tiempo, en repetidas ocasiones, como el 1.5 o 2 años, me dijo lo que contenía el video, lo que se había descubierto, porque hay que verlo con mucho detenimiento. La PGR no emitió declaración alguna y mantiene el caso como resuelto, además de que en las fotografías en las que el candidato yace tendido sobre el piso en el lugar donde recibió el disparo en la cabeza, se puede apreciar la herida en el abdomen, por lo que la hipótesis del disparo a bordo de la camioneta no tiene sustento ni sentido. ¿Puede una comunidad construirse o levantarse de donde está, caminar en una mejor dirección si no hay confianza? Confianza de su origen, de los argumentos que la constituyen, de las formas como ha resuelto las heridas más graves? No. Sin confianza en la verdad de los hechos no hay comunidad. El pasado es prólogo. Gracias por acompañarnos más en un episodio de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor regálenos un review en iTunes o en Spotify. Como les repetimos en todas las crónicas, creen los instintos siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoica y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Esta semana, voy a hacer un paréntesis aquí, ya casi me despido. Me recordaron otra vez que no les he subido el folder de si me desaparezco. Ha sido una semana muy fuerte. Les prometo que mañana lo voy a subir. Ya lo tengo a la mitad. Mañana no voy a trabajar. Entonces, pues puedes hacer. les prometo que mañana les voy a subir esa información. Sirve para hombres y mujeres, la verdad, como está la situación ahorita aquí en México y en toda Latinoamérica, pero principalmente aquí en México. No hagan caso omiso, por favor, cuídense un montón, avísenle siempre. Si tu amiga se porta mal contigo, se pone mamona y la quieres dejar cuando salieron juntas, no la dejes. Acuérdate que puedes estar molesta por un momento con ella, pero puedes estar arrepentida toda tu vida si ya no se regresa a su casa. Por favor, no se dejen. Si salen juntas, regrésense juntas. Cuídense un montón. Mañana les subo esa información para que todos la puedan tener. Ya sé que todo el mundo buscamos nuestra privacidad. A tu amiga, a tu mamá, a tu papá, a alguien que siempre conteste el teléfono, siempre mándale tu ubicación, avísale cuando llegas, cuando te vas, cuando llegas al lugar en el que debes de estar, y cuídense un montón. Yes. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí. Todo el perfil psicológico clínico fue analizado por Leti Mosqueda. Gracias. Música por Kevin MacLeod y toda la edición de sonido es de Estuca Producciones. Ahora sí. Ahora sí. Ando mal. Bye, Leti. Bye, Jackie. Bye, Crónicos.